Hola chicos, bienvenido a nuestra sesión de clase número 10 de auditoría administrativa. Espero que en nuestra sesión intercambiemos comentarios, sugerencias. Es buena la retroalimentación entre nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la auditoría aplicada a un importante recurso que es el recurso humano. Como ya sabemos, la organización está compuesta por recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos y recursos financieros. Es parte del proceso administrativo que hemos venido hablando durante la planeación, la organización, la dirección y el control, y parte del cuestionario de control interno, del cuestionario que tiene que ver con el estudio de mercadotecnia en la clase anterior, y muy importante también de la columna vertebral de toda organización, como es independientemente del inventario, él forma parte de la columna vertebral de la organización, el factor del recurso humano. Vamos a hablar principalmente, ¿verdad? Voy a hacer un breve bosquejo. Nuestra pequeña reunión es hacer un pequeño bosquejo de todas aquellas dudas o incógnitas que ustedes pudieron haber tenido durante el proceso de la lectura de nuestra sesión de clase. Espero, ¿verdad? Que eh, tengan aporte, ¿verdad? Y contribuyan, digamos, a que nuestra sesión de clase, ¿verdad? Sea bastante entendible para todos y que logremos aclarar todas las dudas, hacernos acerca del examen y también poder hablar al final de lo que va a ser nuestro examen. Entonces, vamos a hablar específicamente de tres etapas fundamentales que tienen que ver primeramente con la etapa de auditoría de cuentas, ¿verdad? Esta etapa es muy importante de la auditoría de cuentas porque tiene que ver con el factor humano, ¿verdad? Quien registra las operaciones o las transacciones de la organización y que al final crea los estados financieros básicos de la organización, ¿verdad? Como sabemos, los estados financieros básicos, balance general, estado de resultado, estado de cambio en la posición financiera y flujo efectivo, ¿verdad? Además de tener presente la realización de los estados financieros y la revisión de los estados financieros, también es parte de las cuentas contables, ¿verdad? Que llevamos al registro diario de las operaciones, que nos llevan al registro diario de las operaciones, ¿verdad? Esa es nuestra primera etapa, la etapa de auditoría de cuentas. La segunda etapa, muy importante dentro de la auditoría administrativa, es la etapa de auditoría de gestión, que en esta aparece, ¿verdad? Ciertas dinámicas que nos llevan a nuevos campos de actuación, como es la gestión de la organización. ¿Qué es lo que está haciendo la organización? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué eficiencia y con qué eficacia lo está realizando cada una de las personas? Las personas están capacitadas en cada una de sus labores. Todo eso es parte del estudio de la auditoría administrativa que debemos de ir contemplando en cada una de las áreas administrativas de la organización. Acordémonos de que venimos acarreando un caso donde, ¿verdad? En ese caso veníamos arrastrando, había una tarea ahí de que ustedes iban a suponer cuántas, cuántos departamentos o cuántas áreas iba a tener esa organización y en dependencia de eso iban a hacer el cuestionario que a estas alturas, ¿verdad? La mayoría ya lo ha subido a la plataforma, ¿verdad? Y que ya la mayoría lo realizó, ¿verdad? Esa es una de las etapas muy importantes, organizar, hacer un estudio de la organización, cómo está organizada y con qué eficiencia y con qué eficacia desarrolla sus operaciones. Acordémonos, ¿verdad? Que la parte de la eficiencia y la eficacia va a estar directamente ligado al recurso humano. Son las personas que permiten la realización de cada una de las actividades, ¿verdad? De manera eficiente. La última etapa de la auditoría que estamos abordando en estos momentos es la etapa de la auditoría funcional, que parte de la auditoría funcional nos conlleva a las labores de diagnóstico, control, análisis y asesoramiento
dentro de los límites de cada una de las áreas funcionales de la organización. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer como auditor, ¿verdad? Es lo que veníamos planteándolo y ya estamos llegando prácticamente al consolidado que nos va a permitir dar un dictamen o hacer un examen final de qué es lo que hemos venido haciendo en cada una de las sesiones de clase número 7, 8, 9 y ahora la número 10. Primero con el cuestionario, segundo con el estudio de mercadotecnia, tercero con el estudio de recursos humanos, ¿verdad? Vamos a combinar todos los recursos humanos, vamos a combinar todos los recursos financieros, todos los recursos materiales y tecnológicos, y al final, ¿verdad? Vamos a hacer una evaluación del control interno. Este control interno nos va a permitir hacer un examen considerando las tres etapas que he mencionado ahorita. Etapa de auditoría de cuentas que tiene que ver con la parte financiera, etapa de auditoría de gestión que tiene que ver con toda la parte administrativa en cuanto a la organización, dirección y control, y la etapa de área funcional, específicamente con el manejo, ¿verdad?, de cada una de las funciones, de cada una de las personas que integran cada uno de los departamentos. Con qué eficiencia, con qué eficacia desarrolla cada una de las actividades y cómo lo estás haciendo. Para esto, ¿verdad?, la parte administrativa tiene que considerar factores muy importantes dentro de la organización. Dentro de la organización tiene que considerar factores muy importantes como son los métodos de valoración, método de comparación de factores, escalonamientos de cargos, categorías predeterminadas de cada, estamos hablando prácticamente de las funciones que debe tener cada persona. Además de esto, ¿verdad? Estamos hablando, al considerar las etapas del proceso del recurso humano, estamos hablando también de los métodos y de la evaluación del desempeño. ¿Qué significa esto? Vamos a ver la eficiencia de las personas, cómo desarrollan cada una de las actividades, cómo presentan la información financiera, cómo presentan cada una de las tareas asignadas a cada uno de ellos a través de sus jefes inmediatos. Y esto nos va a permitir al final tener los siguientes conocimientos. Un personal ya evaluado, un inventario de recursos humanos con que cuenta la empresa y al hablar de inventario de recursos humanos, también estamos hablando de solicitarle a la organización un manual de funciones de cada una de las personas. Además de eso, la auditoría nos va a permitir un informe técnico y nos va a permitir al mismo tiempo, ¿verdad?, proponer promociones e incentivos salariales, ¿verdad?, para las diferentes áreas. Con el propósito de hacer un estudio en el área de recursos humanos, se evalúa dentro del control, dentro de la planificación, dentro de la organización y dentro de la organización la parte de la auditoría administrativa. Chicos, me gustaría escuchar sus comentarios. Ya me imagino que la mayoría ya ha leído la lectura del día de hoy y me gustaría escuchar sus comentarios al respecto. Moisés, Ramón, Elmer, Génesis, Cano, Guillermo. Guillermo, te me habías perdido. Marina. Hola, profe, buenas tardes. Profe, con respecto a los 3 puntos que hemos venido tocando, 7, 8 y 9, sería entonces en el examen vamos a hacer bueno, yo lo tomo así como una etapa de la auditoría, cuenta, gestión y función. Correcto. Al final estamos concluyendo ahorita en la sesión número 10 de que la auditoría administrativa al final se encierra en 3 etapas, que es la auditoría de cuenta, de gestión y de función. Entonces, sí, como ya hemos hecho en la sesión 7, si recuerdan, un cuestionario de control interno en base al ejercicio del examen, donde suponíamos que iban a realizar un cuestionario en base a la cantidad de áreas funcionales de la organización que ustedes estaban imaginando en ese momento, ¿verdad?
Entonces, Sí. en base al cuestionario, en base al estudio de mercadotecnia que miramos en la clase número 8 y en base a la sesión de clase número 2 y en base a la sección de clase número 10 que tiene que ver con el recurso humano, nosotros vamos a determinar en la siguiente sesión de clase, que es la sesión número 11, vamos a hacer nuestro examen de auditoría. Lamentablemente, ¿verdad? A mí me hubiera gustado presentarle una serie de documentos donde ustedes revisaran todos los errores que se cometen en las organizaciones al momento que estamos registrando, al momento que estamos organizando, al momento que estamos planificando. Pero lamentablemente lo único que podemos hacer es imaginarnos cómo puede trabajar una organización si no hay controles internos eficientes. Por eso es que nosotros teníamos que haber diseñado un control interno a través de nuestro cuestionario. Y ese cuestionario nos va a permitir ahorita en la sesión número 11 poderlo contestar y poder determinar al final nuestra opinión sobre los estados financieros, sobre los recursos humanos, sobre los estudios de mercadeo, sobre el control interno y el manual de funciones. Muy importante que esto lo vamos a relacionar en un solo ejercicio. El examen va a ser un solo ejercicio. Entonces, es muy importante que consideremos estas últimas sesiones de clase. Le escucho. Profe, entonces en base vamos a realizar, aplicarlo todo. Vamos a aplicarlo todo. Ahora, mire, ¿qué posibilidades hay que lo envíe un día antes o 2 días antes? Porque menos que debe ser bastante. No, el examen no lo puedo mandar 2 días antes porque la universidad tiene programado que es un examen de 24 horas, ¿verdad? El examen no va a ser muy largo. Prácticamente yo les voy a dar los puntos esenciales que yo necesito que ustedes realicen, ¿verdad? Va a ser bastante corto, pero sí vamos a emplear los últimos conocimientos y vamos a utilizar lo que es el dictamen de auditoría. En la clase anterior, recuerdan que estuvimos hablando de los dictámenes de auditoría. Sí. Bueno, creo que si no lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? En una de las clases, ¿verdad? No sé si, bueno, creo que en la clase número 9 está. Los tipos de dictamen de auditoría. En estos tipos de dictamen de auditoría van dictamen con salvedad, dictamen de opinión y dictamen de abstención de opinión. Creo que también metí un poco de los dictámenes en nuestra sesión de clase del día de hoy para que lo revisen y lo lean. Y nosotros al final vamos a dar, lo que necesito que hagamos en el examen es dar una opinión, imaginándonos desde el examen anterior que realizamos, cómo fue el proceso de aquellas 2 personas que se reunieron, los contrataron, revisaron los estados financieros, ustedes en el examen hicieron la planificación de cómo iban a hacer esa auditoría, recuerdan, ¿verdad? A través de un cronograma de trabajo. Y ahora vamos a juntar esa parte de ese ejercicio con un dictamen final, que yo les voy a enseñar en nuestra próxima sesión de clase un modelo de un dictamen, ¿verdad? Donde ustedes van a poder presenciar cuáles son los puntos esenciales y los párrafos que no se pueden cambiar, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Tiene que llevar una opinión de ustedes donde presentan la razonabilidad de la información de lo que han revisado, tanto de forma financiera como de forma administrativa. Al decir forma administrativa, estamos hablando del desempeño de las funciones de cada una de las personas y el desempeño de cómo realiza cada función cada representante de cada departamento. Eso es lo más importante que yo necesito que quedemos claro el día de hoy, porque en la próxima sesión de clase voy a subir un ejercicio parecido al del examen, no igual al del examen, pero parecido al del examen, que nos va a permitir ayudarnos mucho en el examen. ¿Preguntas? Profesor, ¿el examen va a ser solo práctico o también va a incluir teoría? El examen no va a incluir teoría, va a ser un ejercicio solamente práctico, ¿verdad? En el que ustedes van a elaborar en la parte última de la auditoría administrativa, que van, como les digo, Guillermo, ustedes tienen que llevar ahorita una secuencia cronológica de qué es lo que hicieron
en el examen, en la planificación del cronograma de trabajo y qué es lo que hemos venido estudiando. En nuestra sesión siguiente, como les explico, voy a subir un ejercicio parecido al del examen para que se guíen qué es lo que yo voy a necesitar en el examen de la siguiente sesión, o sea, en el examen que nos toca ya finalizando el cuatrimestre, ¿verdad? Entonces, va a ser un ejercicio parecido, ¿verdad? Parecido en el sentido de que voy a poner las características del control interno, las características del estudio de mercadeo que hizo la organización, las características individuales de cada uno de los integrantes del departamento de la organización, de los departamentos de la organización, y al final yo voy a decir si me parecen razonables la información conforme yo he venido estudiando. Si hay 4 áreas y hay debilidades en un departamento de venta, hay que nombrar esas debilidades y dar recomendaciones en el departamento de venta. Yo les voy a dar una guía digamos, de debilidades y fortalezas de la organización en la próxima sesión para que en base a eso hagamos un dictamen de auditoría. No sé si te aclaré tu pregunta, Guillermo. Sí, me aclaró la pregunta. Ok, perfecto. ¿Alguien que quiera consultar? Ramón, Angelina, Elmer, Freddy, Genesis. Profe, profe, Escucho. entonces sería aplicar todo lo que hemos visto, más que todo sería depender del dictamen, pues sí, del dictamen sería el razonamiento, si no me equivoco. A ver, les voy a dar un bosquejo más o menos qué es lo que yo voy a pedir en el examen para que nos guiemos, ¿verdad? Yo probablemente escriba un caso y en el caso yo les voy a decir, por ejemplo, en el área financiera hemos encontrado las siguientes fortalezas y debilidades. Por ejemplo, presentan la información en tiempo oportuno, esa es una fortaleza. Los representantes, ¿verdad? Ya sea el contador o los asistentes de contabilidad, están debidamente capacitados para presentar la información y para efectuar el análisis de cada uno de los datos procesados en la información financiera. Esa es una fortaleza, ¿verdad? O sea, tienen la debida capacitación. Pero a lo mejor voy a decirles también que en el área financiera, algunos comprobantes no son revisados por el contador y solo lo firma a lo mejor el asistente del contador, ¿verdad? Esa podría ser una debilidad. Y entonces ya encontramos una debilidad en el área financiera, la vamos anotando y al final, cuando yo haga mi dictamen, yo voy a poner esa debilidad. En el área de ventas, por ejemplo, voy a decirle que normalmente las personas, ¿verdad?, están capacitadas y están logrando cumplir las metas de la organización y los objetivos de la organización y los porcentajes de cobro y de ventas se están cumpliendo. Pero a lo mejor hay una debilidad, a lo mejor hay un producto del departamento de ventas que no lo están promoviendo y se está quedando atrás en nuestros inventarios. Entonces, esa es una debilidad de los vendedores a lo mejor y lo mejor del gerente de ventas, que hay que hacer una recomendación dentro del dictamen que nosotros hagamos. Por ejemplo, en el área de cartera y cobro, por ejemplo, se están analizando saldos, ¿verdad?, de las personas que tienen facturas inferiores a 30 días, pero a lo mejor estamos dejando atrás y nos estamos olvidando de personas que le deben a la organización facturas a más de 60 días, 180 o 360 días, y a lo mejor no están haciendo un análisis de antigüedad de saldo o un análisis de cuentas incobrables. Y eso es una debilidad. Así sucesivamente yo les voy a ir dando los parámetros para que al final ustedes me digan, por decir así, en el caso de los estados financieros, hemos revisado, ¿verdad?, los estados financieros de la organización tal, del periodo tal al periodo tal, y hemos encontrado que los estados financieros presentan razonablemente la información al 31 de diciembre del año 2019. Un ejemplo, ¿verdad? No obstante, queremos anotar de que la responsabilidad exclusiva o única es de los estados financieros, ¿verdad?, en la preparación y elaboración de los mismos, es responsabilidad de la administración de la organización y no de la firma de auditoría. Eso lo tienen que dejar así. Esa es una salvedad para el auditor porque ustedes no procesan datos. Para los departamentos de venta hacemos las siguientes recomendaciones.
El gerente general tiene que capacitar al personal de los productos que están en inventario y promover al 100% los productos que están en el inventario. Ese sería básicamente una recomendación, un ejemplo de un análisis de una carta que ya vamos a entregar. En el caso del departamento de crédito y cobranza, se están manejando los saldos a 60 días para la recuperación de cartera y no se está promoviendo que probablemente pudieran existir clientes que pudiéramos cobrar a más de 60 días y que podemos hacer una recuperación de saldos que ya consideramos totalmente incobrables. Entonces, de esa manera, a medida que yo les vaya presentando, digamos, las fortalezas y debilidades de la organización, ustedes van a ir desarrollando un informe, por decir así, ese informe se llama dictamen de auditoría, en que ustedes le van a presentar a la gerencia general. Pregunta, chicos. Pregunta, chicos. Oscar, Rosa, Silonen, Moisés, Melania, Guillermo, Génesis, Freddy, Elmer, Angelina, Ramón. A ver, Génesis. Génesis. No, maestro, creo que está claro. Simplemente estudiar la sesión 11. Ok. Igual por mi parte, pero que todo bien. Ok, Todo ¿les bien, parece bien la forma de procedimiento más o menos que le estoy explicando de, digamos, del caso que va a aparecer en el examen, con fortalezas y debilidades, y que ustedes se van a encargar de hacer un dictamen coherente y lógico en base, si ustedes revisan la sesión 10, ahí hay un ejemplo, qué es lo que necesitamos cuando, digamos, podemos tener un dictamen con abstención de opinión, un dictamen negativo o un dictamen positivo, ¿verdad? De los saldos o de los recursos que estamos auditando en esos momentos. Entonces, no necesariamente todo puede estar bien en la organización, ¿verdad? Hay momentos que puede haber cosas malas y, por ejemplo, hay momentos que el auditor puede decir que por ejemplo, en el área de mercadeo, me abstengo de dar opinión. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona encargada o el jefe de ese departamento no proporcionó la información adecuada o no la quiso proporcionar. Entonces ustedes vienen, como decimos los nicaragüenses, nos lavamos las manos y nos abstenemos de dar una opinión al respecto de las funciones que está ejerciendo esa área de esa organización. No sé si me estoy explicando, pero quiero que queden claros en cuanto a la parte de abstención de opinión, ¿verdad? No significa que todo esté malo, simplemente parte de lo que a lo mejor yo estoy solicitando me lo han obstaculizado y no me han proporcionado la información correcta, y es el momento que ahí donde yo me abstengo de opinar. En cuanto a la parte de un informe negativo, es cuando realmente yo encuentro debilidades enormes, ¿verdad? No necesariamente tienen que haber debilidades pequeñas. Por ejemplo, la firma del contador que estamos hablando es una debilidad que no la puedo considerar grande, porque a lo mejor no me está perjudicando mucho, a lo mejor se le olvidó, a lo mejor sí él revisa los estados financieros, pero se le está olvidando firmar los comprobantes, entonces lo ponemos como una recomendación, ¿verdad? Sugerimos que los comprobantes deben estar firmados por el contador cada vez que los auxiliares de contabilidad elaboren los mismos. Sus recomendaciones. Cuando hacemos el informe negativo es cuando realmente hemos revisado la información financiera, prácticamente la información financiera, no tanto la parte administrativa, sino la parte financiera, donde encontramos debilidades en cuanto a la presentación de la información. Los comprobantes de diario a lo mejor no concuerdan con la información que me han presentado en mi documentación mensual. Los comprobantes de cheque a lo mejor aparecen con un nombre en contabilidad y físicamente aparecen con otro nombre en contabilidad. Aparecen cobrados por personas que no tienen nada que ver con la organización y ni por cerca son a lo mejor proveedores nuestros. Entonces, esas son a lo mejor partes negativas que conllevan a dar una opinión negativa de lo que está presentando la información, de lo que está presentando la empresa al auditor en ese momento. ¿Preguntas, chicos? Profe, esa ya no sería una recomendación. ¿Cómo se podría llamar? Ese es un informe negativo. Ustedes dicen que los estados financieros no presentan razonablemente la información y ya después ustedes más abajito
ponen por qué no presentan razonablemente la información. Eso ya no sería una recomendación. ¿Por qué? Porque se está jugando con dinero. Y el dinero, ustedes saben que no puede andar de mano en mano. Tiene que haber un control interno sobre el manejo y uso del efectivo. Al hablar de recursos financieros, es dar prácticamente, si no nos soportan bien la información financiera, ya vamos sospechando que vamos a dar un informe negativo. Prácticamente la parte de recomendación solo funciona, digamos, en asuntos, digamos, de que realmente son superables. En asuntos que realmente vino y a lo mejor el contador está cobrando cheques siempre a nombre de él, o a lo mejor está haciendo pago, le toca pagarle a la Dirección General de Ingresos y a lo mejor está haciendo cheques a nombre de él y no sabemos si él los cobra o los paga la DGI y al final hay una deuda con la DGI. Eso puede ser a lo mejor hasta malversación de fondos. Entonces, son momentos que, y a lo mejor el contador no nos presenta los documentos necesarios que soportan esas salidas de dinero. Entonces, ahí es cuando vamos dando un informe negativo. No es recomendación, es un informe negativo. Recomendación son aquellas cosas que nosotros miramos que pueden superarse y que no son relevantes a la información financiera. Óigase bien, a la información financiera. ¿Algo más, chicos? Profe, entonces es dar un razonamiento, estilo, análisis, FODA a cada área. Lo que vamos a hacer en el examen. A ver, es dar un razonamiento general de lo que vos has revisado, de lo general. Primeramente es un informe general de lo que vos, digamos, has revisado en base a lo que yo te voy a señalar en el examen en cuanto a fortalezas y debilidades. Puedo decirte yo, mira, en el área de cartera y cobro, como te digo, no se están efectuando los cobros a más de 60 días. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con eso? Eso puede ser una recomendación. Eso es una debilidad para la organización, pero vos puedes decir, independientemente que existan personas que le deban a la organización a más de 60 días, los cobros se tienen que seguir haciendo hasta agotar los recursos o los medios necesarios para recuperar ese dinero. Entonces, esas serían recomendaciones. Posteriormente, una vez que vos hagas un informe general de cómo miraste el panorama de todos los documentos que has revisado, control interno, estudio de mercado, estudio de recursos humanos, vos venís y después lo segregás por área. ¿Qué es lo que encontraste por área? ¿Verdad? Cosas que son superables y cosas que no son superables. Las cosas superables, vos haces una recomendación de las cosas superables. Siempre la gaseosa. De las cosas superables, y las que no, ¿verdad? Son partes negativas que van también en el informe, ¿verdad? Y que necesitan ser mejoradas en el control interno. ¿Alguien más, chicos? Óscar. No, profe. ¿Estamos claros, chicos? Necesito saber si estamos claros, por lo menos que ¿verdad? Que haya la oportunidad que los que nos estamos conectados, ¿verdad? Den su opinión, porque no quiero que el día de mañana digan, el profesor lo explicó cómo va a ser el procedimiento de examen, salí mal porque el profesor no me proporcionó la información de cómo iba a evaluarnos, ¿verdad? Profe, sí, yo estoy claro, profe. Excelente, ¿no? Sí, dígame. Gracias, la verdad que yo estoy claro, gracias, le agradezco, la verdad que sí, ¿no? Ok, y aunque no estemos ahorita en Zoom, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda más adelante de la sesión, ustedes escríbanme a mi WhatsApp, yo les respondo y con gusto aclaramos las dudas. No quiero que vayamos con dudas al examen, ni el propósito de todo, ¿verdad? Es que todos pasemos nuestra clase con las herramientas, tal vez no son las más adecuadas, pero sí los instrumentos más necesarios para que nosotros podamos tener una idea cómo puedo, qué es lo que me puede revisar una persona si me están haciendo una auditoría o si yo voy a ejecutar una auditoría, qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que revisar. Profe, una preguntita, ¿cuándo vamos a realizar el examen? Estamos en la sesión 10, en la sección 12 probablemente es nuestro examen. En la sección 12. Probablemente en la sesión, todavía no tengo especificado, pero normalmente son 12 sesiones de clase, ¿verdad? Pero como probablemente
creo que hay una sesión todavía más adicional, pero les estaré informando más adelante. Tal vez en la próxima sesión ya tengo más claro si va a haber alguna una 13ª sesión. Si el examen no Ok, es en está bien. si el examen no es en la 12ª sección, tiene que ser en la 13ª sesión. Y allí muere el cuatrimestre. Ok. Ok, chicos. Estamos cerca entonces, profe. Disculpe. Que ya estamos cerca para terminar. Ah, sí, ya estamos cerca de finalizar este cuatrimestre. Bueno, chicos, los invito, ¿verdad? Que estemos en contacto directo, siempre en primera instancia, ¿verdad? Los invito a que se comuniquen conmigo, ¿verdad? Si ya no les puedo responder y no está a mi alcance la respuesta, pues tengo mi coordinadora, ustedes saben que es la licenciada Mayra Leiva. Y si no, pues están las autoridades de la universidad, pero siempre y cuando podemos canalizar primeramente que nuestro primer medio de comunicación es el maestro asignado. Estoy a la disposición de ustedes siempre, me escriben si tienen dudas, ¿verdad? Realmente soy yo el que preparó la clase, ¿verdad? La universidad solo la sube a la plataforma y soy yo el que les puedo, digamos, aclarar, digamos, cualquier asunto en lo referente a cada una de las sesiones de clase. Les agradezco haber compartido este tiempo conmigo, que tengan una feliz tarde a todos. Nos miramos el próximo domingo, si Dios nos presta vida. Ok, all right. Gracias, nos vemos. Bye. Buen día. Gracias, estoy comiendo. Saludos, profe. Gracias. Bye.